Bueno, y a ver si ya está en la línea este extraordinario economista, analista, colaborador de este espacio y muchos más por su talento y preparación, que es Luis Miguel González. Luis Miguel, ¿estás ahí? Con muchísimo gusto y un poco abrumado por esas palabras. No, adelante. Oye, a ver, dime si le estoy exagerando o no, porque las calificadoras pues hablan de México a veces bien, mal, regular. Pero esto que estoy leyendo ahorita, lo voy a repetir, de Standard & Poor's Global Ratings, cambia de estable a negativa la perspectiva de la calificación soberana de México, que es gravísimo, pero no solo eso, alerta de bajo crecimiento económico, que tú mencionas cada 15 días en este espacio, el incremento de la deuda que pocas veces se toca, las presiones financieras de esta empresa que han destruido, que es Petróleos Mexicanos, totalmente quebrada y mal administrada, la Comisión Federal de Electricidad, que anda igual, que podrían acabar de deteriorar las finanzas públicas, acabar de deteriorar las finanzas públicas, que supuestamente es lo que mantenía más o menos la estabilidad. Y también Standard & Poor's Global Ratings estima lo siguiente, que la economía mexicana crecerá en el mejor de los casos 1% este año y adelanta que podría recortar más la calificación de México si no se reduce el déficit fiscal y, muy importante, y si se terminan por complicar las relaciones comerciales con Estados Unidos. Y yo agregaría también la parte de seguridad y el narcotráfico. Se me hace que están abarcando todos los puntos por primera vez, de manera muy directa. A mí me preocupa mucho. Yo no sé si le estoy exagerando o qué interpretación le das a esto que publica Standard & Poor's. Adelante, Luis Miguel. Creo que no exageras. Es un documento importante. A quienes nos están escuchando, creo que valdría la pena que se acerquen al documento directamente para que entiendan algo del contexto de lo que vamos a platicar aquí en adelante. Dice Standard & Poor's: mantengo la calificación de la deuda mexicana, pero cambio la perspectiva. Normalmente la perspectiva es la antesala de una modificación de la calificación. Si lo pudiéramos decir un poco teatralmente, Oscar Mario, es la última llamada que hace Standard & Poor's. Y le dice al gobierno mexicano: la consolidación fiscal tiene que ir más a fondo. Pasamos de 5.2 puntos del PIB a 4.9. Lo que dice Standard & Poor's, esta consolidación, o dicho de otra manera, la reducción del déficit de las finanzas públicas tiene que ser más profunda. Y como bien dices tú, hace una enumeración de factores de riesgo. Dice: la economía mexicana no está creciendo suficiente y eso complica la deuda. Tienes un escenario de mucho riesgo, o cuando menos de incertidumbre, que es la negociación comercial con Estados Unidos, y hace referencia al bajo nivel de inversión en México. No cubre todos los temas de los que venimos hablando semana con semana, pero yo diría, para hacer un documento relativamente corto, es exhaustivo. Creo que una cosa que hay que destacar, Oscar Mario, dice el documento, este comunicado de Standard & Poor's, que México tendría un plazo de 12 a 24 meses para corregir las cosas que está enumerando o para resolverlos. La pregunta es si en un plazo de 1 a 2 años se podrá resolver lo que lleva años deteriorándose.
Ese es para mí el quid del asunto. Y la pregunta que te echo, ¿y de quién depende? ¿Quién va a tomar la decisión, mi querido? Esa es la otra, ¿eh? ¿Quién va a tomar la decisión del rumbo que vamos a seguir? Directamente esto, Oscar Mario, es un asunto que cae en la cancha de la Secretaría de Hacienda. Sí, en teoría sí, así es. Y obviamente quiero pensar que de la Secretaría de Hacienda a Presidencia hay una conciencia clara de lo que está diciendo Standard & Poor's. Para ponerlo en contexto, hay 3 grandes calificadoras en el mundo que literalmente te pueden cambiar el color de la cara como país. Estamos hablando de Standard & Poor's, estamos hablando de Fitch. En muchos sentidos, Oscar Mario, lo que está diciendo Standard & Poor's no nos toma totalmente por sorpresa. Probablemente al gobierno mexicano le complica por una razón muy simple. Hasta hoy a mediodía, uno diría la primera, la segunda y la tercera preocupación del gobierno mexicano es Rubén Rocha y la posible lista de narcopolíticos. A estas alturas hay que ponerlo, y en ese sentido me gustaba mucho cómo presentabas el tema, es en otra cancha, pero no es menos delicado lo que está diciendo Standard & Poor's que el escenario que tenemos en materia de seguridad pública o seguridad nacional. Es que se juntó todo. Sí. Si me apuras, desde el punto de vista de a quién le toca resolverlo, yo diría, quizá el gran problema es, seguramente la presidenta está dedicándole 90% a la relación con Trump y todo lo que se generó desde la solicitud de detención de Rubén Rocha. Le va a tener que, a una agenda ya muy complicada, le va a tener que dedicar un buen rato a este tema. Ojo, Standard & Poor's, yo quiero insistir en esto, Oscar Mario, está diciendo el gobierno mexicano, esta es la última llamada, todavía tienes margen, suponiendo que te pongas las pilas. Oye, me preocupa mucho, Luis Miguel. No es una especie de sentencia escrita en mármol. Oye, a ver si me escucho. Me preocupa demasiado, y lo digo con todo respeto, la actitud del gobierno federal de parsimonia, de esa cualidad o defecto, ya no sé, de actuar con lentitud, con total calma, con un sosiego extremo al hablar y no moverse, decir, oye, primero que vengan lo que tenga que venir de pruebas y luego vemos qué hacemos. Y se les olvida que hay una cuenta regresiva de la que hablábamos al principio de este espacio, en donde yo creo que le quedan 30 días al gobierno norteamericano para presentar lo que dicen allá, tiene mucho sustento y van a obligar al gobierno y las autoridades mexicanas a deportar, extraditar, ¿no? Porque no quiero confundir, no, los términos luego son extraditar al hombre que deshizo Sinaloa, junto con estos 10 miembros de su gabinete en 3 años. Entonces, ¿dónde están las pruebas? Pues en un estado de la República que está en manos de los narcotraficantes y totalmente destruido en lo económico, en lo político y social. Sí, creo que es bien importante lo que dices tú en términos de se están juntando las agendas, algo que con mucho éxito había logrado el gobierno, que era decir, bueno, vamos tratando los temas cada uno en su momento y en su espacio. Empiezan a juntarse. Creo en lo económico y tratando de matizar un poco, Oscar Mario, la presidenta lleva todo este año
tratando de reactivar la inversión privada, lo hemos comentado, reuniéndose con los sectores, tomando nota en la medida de lo posible de las capacidades de su equipo, de las circunstancias, tratando de agilizar algunas inversiones. Hasta ahora no lo ha conseguido. Mi preocupación, y coincido con lo que dices tú, Oscar Mario, es los tiempos a los que el gobierno está planteando las soluciones no son necesariamente los tiempos que la realidad le va a dar. Digamos, Oye, y el secretario de la DEA, Terry Cole, dice, bueno, en otras palabras, ¿no? Oye, México puede ser el próximo, porque recuerden que yo tuve que lidiar con el tema de Afganistán y de Irak, que no es cosa menor, ¿eh? Está comparando a México con la dificultad. Lo de Afganistán, pues sí fue una guerra perdida. Lo de Saddam Hussein fue un triunfo para el mundo, ¿no? Y para Estados Unidos, pero que incluyan en ese club a México se me hace muy, muy delicado. No sé tú qué piensas. sí, digo, también no me gusta, y lo digo sin un tema patriotero simplón, pero también en esto hay niveles. Somos un socio comercial, es verdad que somos un país con muchísimos problemas de seguridad, pero francamente no somos Afganistán. Lo digo supongo que no habrá alguno de Afganistán que nos esté oyendo, pero sí hay, hasta allá no. sí hay varios grados. A ver, pero incluso esto que planteas tú, Oscar Mario, que con toda la facilidad del mundo nos estén comparando con países que están en el tercero, en el cuarto mundo muy profundo, es una cosa que nos debería doler, nos debería activar y decir, a ver, no puede ser que de verdad esas sean las comparaciones que están usando. ¿Qué estamos haciendo mal que así nos ven? Porque, insisto, Dame de 3 todos minutos, modos, Luis Miguel, claro dame que 3 sí, minutos. Quiero regresar contigo. Estoy con mucho Luis gusto. Miguel hablando y ya se los recomendé a usted, este reporte que me llama muchísimo la atención por su dureza, su claridad y profundidad, que destaca hoy una de las 3 calificadoras más importantes del mundo, que es Standard & Poor's. Con Luis Miguel González. Luis Miguel, no te cambié el apellido, ¿ah? No. No, no. Bueno, está bien. Luego se me va Seguimos hablando. siendo Oye, el mismo. no, oye, Luis Miguel, bueno, mañana creo que tenemos la mesa de análisis político, económico y bursátil con ustedes. De hecho, no teníamos pensado hablar con Luis Miguel, o no tenía yo pensado charlar con él, pero me llamó profundamente la atención lo que le daba a conocer en el resumen. Rápidamente, Luis Miguel, dame chance, rapidísimo la nota. Standard & Poor's Global Ratings cambia de estable a negativa. Lo vuelvo a leer. De estable a negativa, la perspectiva de la calificación soberana de México, que es lo que hacen las 3 calificadoras, y alerta de bajo crecimiento económico, aumento de la deuda, presiones inflacionarias, el desastre de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Todo esto, el deterioro paulatino de las finanzas públicas. También estima que la economía mexicana crecerá apenas 1% este año, si bien nos va. Podría recortar la calificación del país si no se reduce el déficit fiscal, que aunque ha disminuido, como decía Luis Miguel, todavía se requiere más. Se complican las relaciones comerciales con Estados Unidos y hoy, hace unos momentos, el director de la DEA, Terry Cole, advierte que en materia de seguridad nacional, lo que ha dicho la Unión Americana, las autoridades norteamericanas, es que solo es el comienzo para lo que va a vivir México tras la acusación contra el gobernador con licencia
de Sinaloa, Rubén Rocha. Le decía a Luis Miguel que me preocupen demasiado la parsimonia, la actitud pues hasta, yo no sé si pasiva o retadora, no sé qué término utilizar, del gobierno federal, pero a ver, mi querido Luis Miguel, yo no sé si es la primera vez que con tanto énfasis Standard & Poor's destaca ya como advertencia, no como posibilidad, la baja de calificación y menciona con lujo de detalle las razones y lo que puede significar para el rumbo que siga la economía mexicana, en donde, repito, desde un principio lo advirtió Trump, decía, a ver, con México, ahorita que llego a ser presidente por segunda vez, tenemos 3 temas. Migración, que yo creo que afortunadamente la presidenta lo resolvió de manera muy inteligente y muy eficiente, pero está el tema arancelario comercial, cuya revisión formal inicia, creo que es el 1 de junio. Bueno, pues ya. Y más importante, el tema de seguridad, que puede empatarse, fusionarse con el comercial. Y si ve Trump que México no avanza como quiere en este rubro, pues imagínate, estoy exagerando lo que te voy a decir, imagínate quedarnos sin tratado de libre comercio, pues es adiós a la economía y al crecimiento de México. Adelante, Luis Miguel. Creo que haces bien en esta última síntesis en decir, no están separados los temas, o cuando menos no están tan separados como parecería. Mi preocupación, te decía antes de irnos al corte, era el gobierno mexicano en los últimos 15 días convirtió en prioridad número 1 la atención de la crisis que generó el señalamiento de Rubén Rocha. Tendrá que abrirse un espacio en su agenda la presidenta, el secretario de Hacienda, para darle la atención a este tema que se detona con el comunicado de Standard & Poor's. Decías tú, no sé si es la primera vez, en la historia reciente sí, por una razón muy simple. Si hacemos un resumen de la administración pública muy rápido, no los voy a aburrir, desde la crisis del 94, lo que hubo a partir del gobierno de Zedillo fue una actitud, yo diría, súper cuidadosa, casi paranoica, de cuidado de las finanzas públicas, con los equilibrios de no gastar mucho más, etcétera, precisamente tratando de evitar que se volviera a repetir una crisis como la del 94. Este cuidado de las finanzas públicas duró, me atrevo a decir, hasta el último año de la administración de López Obrador. Podemos discutir, si estuviera Francisco Gutiérrez diría que ya se había empezado a descuidar mucho, pero en términos de déficit de finanzas públicas, el primer foco rojo aparece en 2024. No es ningún secreto que para ganar la elección del 24 se abrió la llave del gasto público de una manera descomunal, que significó terminar de pagar Dos Bocas, terminar de pagar el Tren Maya con todos los excesos de gasto que hubo, el gasto social. Terminando el 24, que es la llegada de Claudia Sheinbaum al poder o a la presidencia, había un compromiso del gobierno mexicano de decir, vamos a ir ordenando las finanzas públicas, la famosa consolidación. Lo que nos está diciendo Standard & Poor's en el comunicado es, necesitamos una mayor velocidad en esta consolidación. Dicho de otra manera, que la brecha entre lo que el gobierno gasta y lo que ingresa se cierre. Y vemos con mucha preocupación que la economía no crece. Vemos como todo mundo con incertidumbre qué pueda pasar en la relación con Estados Unidos, en la relación comercial. Yo soy muy optimista en la negociación con el TEMEC, pero
para ponerlo en perspectiva, aún suponiendo que salga perfecta la negociación del TEMEC, todos los temas que pone en la mesa Standard & Poor's están ahí. ¿Qué va a pasar con los apoyos a Pemex? ¿Qué va a pasar con un presupuesto que elevó a rango constitucional muchos gastos para los cuales no necesariamente tiene los ingresos garantizados? Dicho de otra manera, tenemos el gasto seguro, pero el ingreso en el aire. Mucho de lo que nos está diciendo Standard & Poor's lo dirán en las próximas semanas con toda seguridad Moody's y Fitch, que son las otras agencias calificadoras. Y, ojo, no es un asunto tan abstracto, tiene que ver con tipo de cambio, tiene que ver con tasa de interés y eventualmente tiene que ver con margen de maniobra del gobierno. Yo insisto, y creo que lo decías muy bien tú, Oscar Mario, esto se da en un momento en donde el gobierno está enfrentando literalmente una tormenta de presiones por parte de Estados Unidos por todo lo de la agenda de seguridad, y a ver cómo le hace, pero tendrán que dedicarle mucho más tiempo a las finanzas públicas, que, insisto, hasta hace 2 o 3 años no era un tema que apareciera en las calificadoras. Decían las calificadoras, palabras más, palabras menos, no nos corresponde calificar si son buenos o malos los destinos del gasto público. Lo que podemos decir es que están equilibrados los gastos con los ingresos. Eso dejó de ser cierto en el 2024 y no se ha podido corregir en 2 años. Mire, este comentario me encanta. Dice, soy doctor en economía del TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Prefiero que no des mi nombre, Mario, aunque tú ya lo tienes por privacidad. Y siempre así le hacemos, ¿eh? Pero dicen, le falta a Standard & Poor's, a ustedes, destacar el costo brutal de las obras faraónicas de la administración anterior, y se les olvida una trascendental, que es el pasivo para liquidar lo que le debemos a quienes ya tenían adelantada la obra del nuevo aeropuerto internacional de Texcoco en casi un 40%. Se rebasa el billón de pesos que no vamos a poder liquidar ni en el largo plazo. Órale, es otro, ¿eh? Luis Miguel. Tiene mucha razón, y gracias Dicen que por es la otro aportación a la Fobaproa. conversación. Yo no conozco los números, pero dicen que es otro Fobaproa. No los conozco, ¿eh? A ver, más o menos, vamos poniendo en perspectiva. La cancelación del aeropuerto significaron más o menos 300,000 millones de pesos en Entonces deuda. sí. Entonces sí. El Tren Maya costó un poquito más de medio billón de pesos, 550,000. 800. Y la refinería de Dos Bocas costó más o menos 22,000 millones de dólares. Entonces, tiene muchísima razón. Cuando lo vas sumando, son cantidades absurdas, sobre todo porque nos hablan de desorden, de falta de planeación, de falta de atención en lo que fue la ejecución, y en ninguno de los casos estamos considerando los gastos de operación, que también son deficitarios. Creo, vamos, para no dar la idea de, o sea, yo diría, hay 2 escenarios. Uno positivo, y es el gobierno toma nota, y a partir de esta advertencia Standard & Poor's toma las medidas que se necesitan para corregir en los próximos 12 meses. ¿Cuáles me parece
que va a ser el momento más importante en ese sentido para ver qué tan creíble es este esfuerzo, el presupuesto 2027 que tendrá que presentar el gobierno. En el otro extremo, vamos pensando, el gobierno no hace nada y simplemente espera que pase lo que tiene que pasar cuando uno no hace nada. Literalmente, quienes nos están escuchando tendrán opinión de qué pasará. Yo quiero pensar que este documento Standard & Poor's le dará elementos a la parte más pragmática, más racional, más técnica, calificada, para argumentar frente a los talibanes, frente a la parte más ideológica, de, oigan, esto está muy complicado, tenemos que hacer las cosas, tenemos que actuar con responsabilidad. Ahora sí, la moneda está en el aire y espero que caiga el lado correcto. Entonces, a manera de resumen, por eso te quise llamar, por tu análisis siempre extraordinario y bien sustentado en lo que dices por ser un economista de primerísimo nivel, oye, y analista también. ¿Ves que este documento de Standard & Poor's de hoy y las declaraciones del director de la DEA? Bueno, vamos al Standard & Poor's. ¿Crees que el documento de Standard & Poor's sea uno inédito, nuevo, diferente? Perdón que utilice la palabra, ahora sí, amenazante, que las autoridades hacendarias, yo no sé si Banco de México también, deban tomar en cuenta? Sí, no sé si la palabra sea amenazante, Oscar Mario, es tan amenazante como es el despertador cuando nos despierta. Sí. Uno puede optar por apretar el botón y seguir dormido, o decir, ya lo que descansé, lo que pude hacer en la noche lo hice, y tengo que arrancar con otra cosa. Espero que se tome como literalmente como el timbre del despertador y que se pongan a resolver algunas de las tareas que dice. Ojo, mucho de lo que dice Standard & Poor's depende del gobierno mexicano, otra parte no. El gobierno, insisto, lleva las últimas semanas intensamente buscando inversión. Eso no depende tanto de ellos, pero yo creo que el esfuerzo de consolidación fiscal está más en la cancha del gobierno y esperemos a ver literalmente cómo responde a este reto que plantea Standard & Poor's, que, insisto, al hilo de lo que hemos estado conversando, Oscar Mario, queda claro que no es el único tema que preocupa al gobierno. Yo solo espero que le den la importancia que amerita. Oye, nada más cierro con esto. Está hablando, dice, da mi nombre porque soy un ciudadano común y corriente que los escucho en Puebla. Dile a Luis Miguel que si no recuerda, hace unas semanas, el discurso que da el embajador de Estados Unidos, precisamente en Sinaloa, en donde dice, autoridades mexicanas, no se olviden, si no respetan el Estado de Derecho, las leyes en México, una autonomía del Poder Judicial y también equilibrio de de estos órganos, ¿no? Que ya no existen, no creo que van a tener mucho éxito en lo que tú decías, en que empiecen a fluir y llegar los miles de millones de dólares que invierten, sobre todo empresas norteamericanas y canadienses en México, que son de largo plazo, van a decir, oye, ¿y quién me garantiza que no me cambian la jugada a las 3 semanas, no? Sí. Yo insistiría, Oscar Mario, es uno de esos momentos en los que tenemos que demostrar de qué estamos hechos, qué tipo de país somos y queremos ser. Y una parte de mí dice, tengo confianza en que es tan claro el comunicado de Standard & Poor's que no hay más que una manera de reaccionar y es trabajar para resolver los temas que pone en la mesa. Te escriben también de Puebla. Dice, dudo mucho que las autoridades mexicanas
vayan a destacar algo en relación al documento de hoy. Pues yo también, Luis Miguel, ¿cómo lo ves? Ojalá nos den una sorpresa positiva. Te mando un abrazo con enorme gratitud y afecto de tantos años, ¿eh? Siempre un gusto estar contigo. Gracias. Luis Miguel González, mañana lo tendremos. Creo que mañana toca mesa de análisis económico, económico, financiero y bursátil, es que lo van a escuchar también. Bueno, y vamos a